Muy bien, está entrando la señal, estamos al aire. Muy buenas noches, público en general, queridos amigos, mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos nuevamente a este sábado en el canal Templarios Ecuador. En este su espacio, charlas con Sir Galahad. Ya saben todos ustedes, esta es su casa, siempre muy contentos y sentirnos afortunados de tenerles a todos ustedes, queridos hermanos, que semana a semana intercambian con nosotros sus diversos puntos de vista, sugerencias, ideas, son todas bienvenidas. Vamos a iniciar este programa de este sábado, no sin antes agradecer, como siempre, a todas las personas y los hermanos que están al otro lado de las pantallas y de las plataformas dándonos una mano para que podamos realizar estas entregas a todos ustedes sábado a sábado, mis queridos hermanos. Como siempre, nuestro agradecimiento al capítulo magistral, a los hermanos que ya están trabajando en el Gran Priorato del Ecuador, al capítulo magistral virtual también que está haciendo una excelente labor conjunta con lo que está fortaleciéndose también el Gran Priorato del Ecuador, a nuestras queridas hermanas maestras de Casa Azul, también un fuerte abrazo, un saludo muy en especial también a nuestra querida hermana María Fernanda, que nos da una asistencia increíble sábado a sábado. Eh, Sin ella también no podríamos concretar estos programas maravillosos que tenemos con ustedes. Este sábado, como bien les anunciamos, tenemos de invitado aquí en la sala a nuestro queridísimo hermano Ubaldo Pino, con quien vamos a hablar de la magnífica masonería perfectibilista, justamente una masonería que él la está liderando, él tiene la batuta, con quien vamos a conversar acerca de este maravilloso sendero y le vamos a dar la bienvenida aquí en la sala. Les enviamos también un caluroso abrazo a todos nuestros queridos hermanos. Por cierto, tuvimos una magnífica jornada, una jornada de Pascua, nuestro pasaje de Pascua netamente templario, y combinamos también con la, una maravillosa ceremonia, una consagración de recibimiento a los hermanos que acaban de pasar de postulantes al primer grado de servidores, a quienes les enviamos un fuerte abrazo. Bienvenidos a este sendero, mis queridos hermanos, que este camino iniciático les aporte todas las luces que ustedes están buscando. Bien, vamos a dar inicio, vamos a abrir la sala. Le tenemos aquí a nuestro querido hermano Ubaldo Pino. Querido hermano Ubaldo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y un gusto siempre reencontrarme contigo y con tu audiencia. Muchas gracias, mi querido hermano. Ya sabes que esta es tu casa, para nosotros también es un honor tener tu presencia. Al público que nos sigue, les comento también que con el querido hermano Ubaldo, inclusive tenemos una firma de interpotencias que hicimos un acercamiento, un tratado de paz y amistad hace un poco más de un año. Entonces, querido hermano, esta es tu casa, siempre bienvenido. Vamos a hablar de la masonería perfectibilista. Nuestro querido hermano Ubaldo nos va a comentar lo que él desee contarnos, la historia, etcétera, etcétera, mi querido hermano. Bueno, cómo no. Esto es este pecado del oficio. Le voy a recomendar a todos el libro Illuminati, la realidad. Por dos cosas. Una, porque lo que vamos a hablar ahora va a ser nada más que pincelazos. Va a ser una aproximación. Pero en el Correcto. libro tratamos de ir a fondo con algunos temas. La segunda cosa es que el libro se llama Illuminati, la realidad. Bueno, primero sabemos que la orden perfectibilista, fundada justamente ahora en ese in illo tempore, como decía René Guénon, en el 1 de mayo de 1776, Ujú. y que fue llamada de forma despectiva por algunos como Illuminati.
vivimos en un mundo donde las conspiraciones, la conspiroparanoia, no solamente se ha generado de un lado y del otro, con temas como la vacuna, como la guerra, como en la lectura del Apocalipsis mismo. Me estoy refiriendo al libro Así es. sagrado de los cristianos, ¿verdad? El libro Así es. Revelaciones, que muchas veces es leído como una agenda de los tiempos, y personas que se sienten inspiradas van determinando cuál va a ser el futuro. Sin embargo, por ejemplo, el libro del Apocalipsis en realidad es nada más que un libro de claves, un libro oculto, para poderse comunicar las pequeñas comunidades que en la época posterior a la crucifixión de Jesús se empezaron a generar en Éfeso, etc. Y como sucede hoy en día, que cualquier grupo, cualquier guerrilla en cualquier parte del mundo utiliza claves, símbolos, y esto es lo que utilizaba el Apocalipsis. Así que imaginemos todo lo que ha sucedido alrededor del Apocalipsis, las profecías, porque les decía, la idea de la conspiroparanoia no aparece ahora. Con el tema OVNI, por ejemplo, Carl Gustav Jung decía de que en un libro que se llama Sobre los avistamientos que se ven en el cielo, sobre los objetos que se ven en el cielo, según las traducciones, era una proyección del inconsciente individual en el inconsciente colectivo. Y él daba su teoría para esto, porque en medio de fenómenos que sucedían realmente, el fenómeno ovni es una realidad, el fenómeno ovni, alrededor estaban las hermandades cósmicas o sectas directamente que muchas veces terminaban en el suicidio colectivo, o los distintos especialistas que en el mundo iban apareciendo, ufólogos, ovniólogos, que daban diferentes teorías, que iban desde la clasificación de los seres extraterrestres en una especie de estratología en vez de antropología, hasta tener cartas, comunicaciones. Estos seres se comunicaban en la década de los 80, estaban las cartas humo, que supuestamente llegaban a los investigadores, iban revelando cosas del pasado, del futuro, en fin. Las conspiraciones se hacían de un lado y del otro, porque si se dejaba correr toda esta situación de desequilibrio, de desinformación, se ocultaba la verdad. Capaz que detrás del fenómeno de Roosevelt pudiera haber algún acontecimiento real. Quizás detrás de todo el empeño de hablarnos de los ovnis de el History Channel y otros canales, haya alguna realidad que está emergiendo dentro de eso. Lo mismo ha pasado con el tema vacunas en otros tiempos, ¿no? Donde las personas tomaban un lugar u otro, estoy a favor, estoy en contra, uso mascarilla, no uso mascarilla, como pasó hasta ahora, y ahora, casi por golpe de machete, se diría en la masonería, o por decreto, bueno, la pandemia prácticamente como desapareció. Y estamos ocupados en otros temas. Entonces parecería como que hay una manipulación de la información, de los hechos, de lo que está detrás. Bueno, ni hablar que cuando nació la masonería, de forma histórica, digamos, 1720, 1760, el Vaticano reaccionó inmediatamente condenando a todo aquel que esto está presente hasta la actualidad. No se puede ser católico romano y masón de ningún rito. Está absolutamente prohibido. Desde el punto de vista romano, jurídico, ¿no? Esto no cambió en absoluto. Y eso lo empezó Clemente, el Papa Clemente
VI, VII, no me acuerdo ahora el número de papa, pero se hizo las primeras encíclicas, las primeras condenas, y alrededor empezó todo un mito, y los masones prácticamente comían niños crudos, prácticamente tomaban sangre, etc. Lo mismo que los primeros cristianos, antes de volverse oficial, eran criticados por los romanos. Los romanos decían que la misa, claro, hablaban, este es el pan, este es el cuerpo, esta es la sangre, estos son caníbales y toman sangre, etcétera, etcétera. Las conspiraciones siempre estuvieron presentes. Entonces, alrededor de 1970-75 empezó a salir una serie muy importante como la de Marvel, de los cómics, pero que se llamaba Illuminati. Y estos empezaron a generar la idea de que había una conspiración detrás del mundo, donde poderes oscuros o con compromisos en el mundo, en lo mundano, digamos, familias incluso, ¿no? Los Rothschild, Rockefeller, ¿no? Harían parte de un grupo que se llamaba Illuminati y que no se sabía bien qué hacían. Capaz que alguna fiesta, capaz que encontraron un búho y entonces dijeron la sociedad del búho, ¿no? Y filmaron todo esto. Y se iba creando, igual que con el tema OVNI, igual que con el tema vacuna, igual que con el tema, de un lado y del otro, los que afirmaban una cosa y la otra respecto a los Illuminati. Entonces, ahora sí, centrándonos en masonería concretamente, dejando de lado la conspiración, la masonería que nace, el rito escocés antiguo aceptado, el más conocido, con las constituciones de Anderson, es seguramente el puntapié inicial del desarrollo de la masonería contemporánea. Se empezaron a hacer actas, se empezó a tener un control, digamos, de lo que interno me refiero, ¿no? De lo que sucedía en las logias, a tener más seguridad, y a transmitir de forma sistemática algunas enseñanzas, algunos ritos daban un énfasis especial en algunas enseñanzas. Por ejemplo, el rito escocés daba un énfasis en la tradición caballeresca en general. Mientras que, por ejemplo, el rito de Memphis o el rito de Mizraín, o después el rito de Memphis-Mizraín, daba un énfasis en los cultos antiguos de los egipcios y también entonces en el esoterismo que provenía del norte de África. A pesar de que todo el rito de Memphis-Mizraín se desarrolla especialmente en Nápoles, en Italia, ¿no? Hacia 1760, 1782, que son los principales conventos que se intentó reunirse varios ritos, entre ellos, por ejemplo, el rito perfectibilista, el que más tarde va a ser llamado Illuminati. También la estricta observancia templaria, el rito escocés. Y cada uno nombrábamos la estricta observancia templaria con la idea que tenía el barón Hunt de que, bueno, provenían de los templarios, se habrían guardado determinados secretos, etc. Y es emblemática la fecha de 1782 porque, bueno, se descubre que esto no era real, ¿no? Que no tenía una sucesión directa de la orden templaria, que no podría tenerla por diversas razones. Toda la orden de la estricta observancia entra en crisis y una de las cosas que sucedió es la expulsión del barón Hunt. Asimismo, y también de origen alemán, estaban los representantes del barón Knight, de la orden perfectibilista, que al igual que los de la estricta observancia querían mantener los 13 grados, por ejemplo. Y había otros, los ritos escocés, que querían los 33 grados, que todavía nunca se habían puesto en la práctica. Nunca. Entonces, sin embargo, lo querían como una forma
de tener una masonería, vamos a decir, de ingreso o de primer contacto, ¿no?, con los primeros grados, y una masonería más profunda, ¿no?, en esos grados. Es lo que se llama la masonería simbólica o la masonería de perfección, que no es lo mismo que la perfectibilista. ¿Sí? Lo traigo a colación justamente por eso, porque eran términos que se empezaban a manejar en esa época, ¿no? Así que 1 de mayo de 1776, en Baviera, varios profesores que en su momento habían sido jesuitas, pero no olvidamos que para esa fecha los jesuitas habían sido expulsados de distintas partes de Europa, lo mismo había pasado acá en América, y quedaban bastiones intelectuales. El pensamiento jesuita, de alguna manera, era el pensamiento más intelectual, bueno, fuera de los dominicanos, los tomistas, y también un pensamiento que de alguna manera era herético para la iglesia en ese momento, o de algunos teólogos. Así que se refugiaron en estas universidades y se reunían de forma absolutamente secreta, porque hoy también escuchamos, la masonería es discreta, no secreta. Y es cierto, la masonería del rito escocés en el mundo, lo que se llaman las grandes logias, o los grandes orientes de impronta francesa. Pero en un origen eran secretos porque se jugaba la vida en esto. Se jugaba la expulsión, el exilio, tal como lo vivió el principal inspirador de este primitivo grupo, que era Adam Weishaupt. Adam había sido desde muy joven un catedrático en derecho, en ética, en fin, en distintas materias. Su tío lo había introducido en la universidad, y ahí entonces empiezan a tener algunos encuentros en una sociedad que llamaron inicialmente la Sociedad de las Abejas. De las abejas, La abeja es un símbolo masónico muy interesante, ¿no?, por el trabajo en colmena, etcétera, igual que la granada. Pero entonces, en ese interín empezaron a ingresar algunos holandeses, algunos otros alemanes, que ya eran altos grados de la masonería del rito escocés. Así que prontamente se empieza a formar lo que se llama el rito perfectibilista. Pretendía entonces lograr la perfección que, entendían ellos, no la lograban el resto de los masones. Por eso se exigía el ingreso con un 4º grado. ¿Ya? No, sabemos que hay aprendiz, compañero, maestro, y después esta otra masonería de perfección. Entonces, desde el 4º grado recién se podía ingresar. Se establecieron 13 grados, tal como la mayoría de las masonerías primitivas, y se empezó a trabajar en algunas ideas concretas. La idea de este grupo era que había que no solamente tener la realidad, comprender la realidad intelectualmente, lo que es verdadero, porque todo lo que es verdadero es bello, todo lo que es verdadero es bueno. Entonces lo real es lo que es bueno, es lo que es bello, es lo que es trascendente. Pero trataban de llevar también a la práctica. Y alguna cosa que era bastante fea era la tiranía, eran las monarquías, eran los señores feudales, eran los que detentaban el poder en las universidades solamente para aquellos que pudieran pagar. Y entonces empezaron a generar un pensamiento que para ese momento, recuerdo, 1776, era absolutamente revolucionario y que inspiró a los revolucionarios franceses.
La Revolución Francesa, entonces, para no estar citando nombres de quiénes fueron y qué logias trabajaron, pero la Revolución Francesa proviene del rito perfectibilista, directamente. Y entonces, el rito perfectibilista está marcado por una acción social, por una acción política. El rito escocés, por ejemplo, cuando uno ingresa, dice, bueno, en pro de la fraternidad no se habla ni de política ni de religión. Aunque esto surgió mucho más tarde para que nadie criticara a los miembros de la corte del rey o de los emperadores, que eran todos masones escoceses. Entonces incluso se empezó a poner una multa, ¿no?, que había que pagar que en moneda, si uno hablaba de política o religión. Claro, no le convenía. Y no le convenía tampoco a los curas que participaban en la época. Digo curas para decir en general, porque había obispos, había monseñores, había sacerdotes. Y entonces acá estamos viendo ya de que la orden perfectibilista tiene una impronta, ¿no? Y esta impronta es bastante lejos, ya desde el inicio, de lo que se le acusa en la conspiroparanoia. Rothschild, bancario, Rockefeller, el poder, las instituciones. Nada que ver entonces con este origen y con el desarrollo posterior que va a tener la orden perfectibilista, influenciando en el pensamiento del mundo, con grandes iniciados como Garibaldi o como el hermano Bakunin. Todos sabrán o buscarán al respecto del hermano Bakunin, que es el generador, el motor, el pensador, junto con otros, por supuesto, pero del anarquismo, ¿no? Entonces, la influencia del perfectibilismo, por ejemplo, aún en el 1 de mayo, que hacía relación cuando ese 1 de mayo después se establece en Estados Unidos, por la noble orden de los trabajadores, que en realidad no solamente era un sindicato, sino que era una logia perfectibilista. Y por eso se establece el 1 de mayo, y no por Sacco y Vanzetti ni por la huelga, porque búsquenlo, iban a ser otras fechas, ¿no? También podemos encontrar la gloriosa gesta, en ese momento absolutamente revolucionaria, de justamente los padres de América, ¿no? San Martín, O'Higgins, Bolívar, Miranda. Miranda directamente de la orden perfectibilista, que inicia a Bolívar, luego Bolívar lo traiciona. Miranda muere por culpa de los traidores. Y todo llevaba que en esa época había que conspirar, ¿no?, para poder derrocar a la tiranía, que era el virreinato, que eran los gobernadores, y había que derrocarlo. Y había que instaurar algunas ideas, como acá Artigas la desarrolla, que es el federalismo, respetando, como es la idea masónica original, respetando la libertad del otro, respetando la libre determinación de los pueblos tienden a unirse también. Y así se unió lo que era Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, con todo lo que es Uruguay y el norte, que ahora es Misiones, o aún zonas de Paraguay o zonas del sur de Brasil. Con este mismo criterio vino a luchar a Sudamérica Garibaldi, miembro de la orden perfectibilista. Esa orden continúa en el tiempo, porque también está el otro mito. Hablamos con masones o hablamos con historiadores que no se han tomado el tiempo de investigar y nos presenta y dice, bueno, sí, está bien. En todo caso, existió una orden que se llamó perfectibilista, Illuminati, pero ¿cómo llegan al presente? Bueno, justamente en algunos libros que estamos presentando, como este Illuminati y la realidad, relatamos cómo llega al presente. Vamos a saltear de la época de la independencia y vamos a llegar, por ejemplo, a 1929, 1930, 1933. Fechas claves porque se va desarrollando el nacionalsocialismo. Y una
de las persecuciones clave del nacionalsocialismo fue a la orden Illuminati, a la orden perfectibilista. Se buscaron a los líderes, se incautó la documentación, documentación que estaba incluso escrita en un alemán que es una especie de dialecto, el que se habla en Baviera, para que poder mantener en clave. Se llevaron todo. Ujú. Y hay documentaciones de la SS. Estoy buscando acá a ver si puedo encontrar alguna, pero igual no se va a ver por la pantalla muy bien. Bueno, no importa. Voy a perder más tiempo en buscar. Bueno, entonces, ahí había un gran iniciado, Russell, que después se va a vincular, o mejor dicho, se vinculó previa a su fallecimiento, Aleister Crowley. Que Aleister Crowley no tiene nada que ver con los Illuminati, ni nada que ver con la orden perfectibilista, y no porque estoy despreciando la magic de Crowley, sino porque no tiene nada que ver. Él fue por otro camino, que es la Golden Dawn. Así es. Pero había sido iniciado en la Golden Dawn y tal por personaje alemán que fue perseguido sistemáticamente por el nacionalsocialismo. Y al que, dicho sea de paso, luego Crowley rompe, porque Crowley se instaura en una isla y tiene un desarrollo importante a costillas, hasta que no lo bancaron más, a costillas de Mussolini. O sea, también un fascismo, un nacionalsocialismo. Entonces, es como que si vamos viendo distintas épocas, la orden perfectibilista o los Illuminati están en el otro polo de lo que dice la conspiroparanoia. ¿Qué buscan entonces esta gente al reunirse, hacer algunos ritos? ¿Qué buscan al pretender tener un conocimiento diferente? En principio es cierto, buscan un nuevo orden mundial, un nuevo sistema de concebir al ser humano, que está vinculado con el Dharma, que es el deber, que está vinculado con el karma, que es la ley de causa y efecto. Entonces, lo que se quiere instaurar como un nuevo orden mundial no lo es. Es nada más que un sistema económico opresor del hombre por el hombre, sea que sea en el capitalismo, sea que sea en el marxismo. En ambos polos se está presionando al ser humano y encarcelándolo desde hace mucho tiempo, aunque ahora los polos son aparentemente un poco diferentes, ¿no? Pero estamos viendo con la guerra de Ucrania y de Rusia y de todo esto, ¿no? El afán zarista es lo mismo que fuera el afán zarista, el afán soviético, el afán de Putin, ¿no? Y es lo mismo el afán de victimizarse de los hermanos ucranianos como de otros pueblos, que se van victimizando en el correr de los siglos. Y es imposible hacer una revisión histórica. Entonces, somos librepensadores y entonces queremos que la gente, todas las personas que pretenden ser iniciadas, se conviertan en libres pensadores que los lleve a confrontarse a sí mismos y encontrar la realidad de quiénes somos. No como un verso dogmático, aún esotérico, ¿no? Porque somos el alma, somos un misterio. Ah, no, somos el Linga Yarira, el cuerpo astral, el cuerpo etérico, el cuerpo, ¿no? Podemos decir una cantidad de cosas que quizás muchas de ellas sean reales. Pero tiene que haber el anhelo, el impulso a lo verdadero, a empezar a desechar cosas. Venimos en una época, la New Age, completamente en el otro polo de lo que es la orden perfectibilista. Nosotros somos tradicionalistas, porque en la New Age se van realizando, por ejemplo, ensaladas cósmicas
esotéricas, de todo tipo. Mezclamos distintas cosas que nos gustan, nos parece bien que podemos tomar esto de acá, lo otro de allá, pero nunca nos ponemos dentro del espejo, dentro sería embromado, eso sería mucho misterio. Ponernos enfrente del espejo y decirnos a nosotros mismos qué es lo que realmente quiero, quién realmente soy, qué puedo hacer si no soy lo que quiero ser. Porque mientras tenga un segundo de vida, puedo cambiar, puedo tener un estado de conciencia diferente, que me lleve a transformarme de tal manera que influya en una rebelión mundial. No en una revolución, sino una rebelión. La revolución es un plan de algunos para otros algunos. La rebelión es un estar, es un sentimiento, es descubrir que hemos estado viviendo el maya, en la ilusión, en lo falso, en la irrealidad. Y entonces los perfectibilistas buscan eso. Claro, dentro de la matriz de la masonería. Es decir, siguiendo algunas pautas como los grados, como por ejemplo las vestimentas, en lugares especiales, templos, que nos ayudan a recordarnos quiénes esencialmente somos. Y evidentemente que no somos reptilianos, ¿no? Porque alguno puede tomar un trozo de esto y decir, agradecer que seamos seres humanos, pero para ser seres humanos necesitamos algunos valores que se logran devastando la piedra. Por ejemplo, la honestidad, por ejemplo, el respeto a la vida, por ejemplo, cuando digo respeto a la vida, a los animales, ¿no? A veces no, ni para los domésticos. Dejar un platito de agua, un platito de comida puede ser una caridad, una entrega grandísima, aunque uno lo haga una vez en el mes. Porque ahí van a tomar y van a comer y van a ser alimentados seres vivos que tienen aparte una sensibilidad a veces mayor que el ser humano. Y ahí vamos a lo otro. Somos antipolítica correcta, porque un verdadero maestro, cuando se llaman maestros masones, un maestro no está para endulzar el oído, un maestro está para corregir, para llevar por el trabajo arduo, pesado, al obrero, al albañil, al aprendiz, al camino. Y entonces, en ese trabajo pesado que uno va a tener en la masonería, se va descubriendo. Entonces el trabajo iniciático tampoco es, entro a los Illuminati, porque claro, hay tanta conspiración y aparecen correos y llamadas por teléfono y porque yo quiero obtener dinero y quiero esto y quiero lo otro. Bueno, ya de entrada, ¿no? Esto ya ni contestamos porque no tiene absolutamente nada que ver. La iniciación es un proceso de transformación interior hacia lo trascendente. Llamémosle la divinidad, llamémosle como querramos, el cosmos, lo que fuera. Pero que también es un agente inteligente sobre el planeta. Para los cristianos es la acción inteligente de la voluntad del Cristo, que tiene una persona, que es una persona, porque posee esa persona. Y nosotros entonces podemos, a imagen y semejanza, somos también personas. Es lo que más tarde Jung llama individuos, en vez de persona, para no confundir con aquello de máscara, ¿no? Exacto. Personas es máscara. Somos individuos. Y en otras religiones los procesos son iguales. Son de entrega, de devoción, cuando se entra a la masonería, uno entra ciego, descalzo, sin posesiones, se le quitan todos los metales. Claro que uno puede decir, bueno, esto es simbólico, ¿no? Después vamos de etiqueta.
Sí, sí, pero es simbólico, pero tiene que haber algo que me transforme, que realmente me dé cuenta que no puedo ser un pingüino de etiqueta, ¿no? Entonces soy excelente, ¿no?, para la fiesta, para esto, para lo otro, para lograr fondos. No, lo que queremos es la rebelión realmente, y entonces es el encuentro persona a persona. Y por eso también, algunas otras cosas, si nos escucha algún hermano masón de otro rito, cuando finalizamos digamos, las ceremonias, tenemos los encuentros que se llaman tenidas, ¿no?, de masticación, porque viene a ser un banquete. Y entonces en este banquete, como tú hacías referencia, en algunos grados de la masonería hay ritos especiales, se disponen las mesas de forma especial, etcétera, etcétera, para el día de la Santa Cena. Y entonces se instaura la Santa Cena en el capítulo Rosa Cruz de los o templario de los hermanos masones. Así que siempre que terminamos y nos reunimos para comer algo, tiene que ser eso, un banquete. La opulencia del encuentro de lo fraterno, del encuentro con el otro, de escuchar al otro de forma distendida, de escuchar al otro en sus necesidades. Y entonces sí, en la orden perfectibilista, Juan, ¿qué te pasa? No, porque me va mal en el negocio y esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y cada uno tendrá las intuiciones necesarias para saber hasta dónde esto es real o no, porque los seres humanos somos pícaros. Pero si intuimos de que hay una realidad, inmediatamente tenemos que tender la mano. Nos obliga la institución masónica en general a tender la mano. Entonces algunos dicen, no es una institución de mutua ayuda. No, actualmente no. Es en general una institución donde se paga una cuota, se reciben algunos beneficios, como un club. Es tremendo, pero es así. Entonces, en el rito perfectibilista queremos que esto sean acciones concretas. ¿Qué necesitas, hermano? No, estoy operando y me tengo que operar de no sé qué y tengo tal otro problema cardíaco y tal. Bueno, a mover quiénes son médicos, quiénes están con transporte porque él capaz que no puede conducir, no tiene un auto, en fin. La ayuda, el servicio. Y acá aparece entonces eso, la orden perfectibilista, lo que busca es el servicio a la humanidad. Por supuesto también, sin hacer alarde de ese servicio. Porque puede ser igual útil, con alarde y todo, cuando uno tiene hambre. No me importa que venga el alfajor o la comida, lo que fuera, ¿no? Envuelta con un envoltorio que diga, lo manda el Vaticano en pro de que todos sean buenos. Yo me lo voy a comer, así que siempre es bueno, la ayuda siempre es buena, no importa la manera. Ahora, si podemos extender la mano y luego esconderla, eso estaría mejor, ¿no? Mejor para uno, para ir creciendo en que ese servicio también, esa caridad, como es la que debe tener el hermano hospitalario siempre en una logia, está en relación justamente a la logia, al entorno. No es que viene un hermano y dice, a ver, hermano hospitalario, yo quiero cambiar, ahora que veo cortinas hermosas ahí en tu lugar, quiero cambiar cortinas, ¿no? Entonces necesito $400. Y bueno, no, pero capaz que no es la necesidad de la logia, capaz que no es la necesidad de la sociedad, cuando algún miembro de nuestras instituciones ocupa algún lugar político. Entonces debe velar por ese entorno político. Y a veces sobre decisiones éticas, morales, etcétera, que nos van pautando en una línea. Somos tradicionalistas en el sentido de lo iniciático, pero somos absolutamente progresistas en cuanto perfectibilistas en lo social. Entonces, por ejemplo, ahora se está discutiendo acá
Por un lado, en Uruguay, me refiero, en el Parlamento, el tema de la eutanasia. Entonces hay quien no está a favor y hay toda una propaganda de la iglesia, de instituciones, de la universidad, con médicos, etcétera, que propone que esto no avance, que no haya una, digamos, legalización de la eutanasia, como antes pasó con el tema de la marihuana. Mm. Y hay otro sector, acá la masonería tiene una tradición muy larga y tiene una presencia importante también en la política. Y hay otro sector que de alguna manera representa a la masonería en sus distintas vertientes, que propone que sí, que es un derecho humano la eutanasia. Es un derecho humano no solamente para la persona que está sufriendo dolores, ¿no? o aún angustias, etcétera, sino que es un derecho humano a veces por una decisión inteligente. Inteligente. Si lo quieren ver por el lado de dónde tomo esto, vayan por el lado de los cátaros, vayan por el lado de los antiguos misterios griegos. Solo una persona inteligente, más allá de, entonces digo, de que esté, de los que sufren físicamente, que es tremendo, pero solo una persona inteligente puede pensar en el suicidio, porque se agota, porque se aburrió de este mundo de falsedad, de engaño, etc. Como estudiosos sabemos que estamos en la era de Kali Yuga, en la era de riña y hipocresía, en la era oscura, en la era más terrible de la humanidad. No hay más que apenas una débil luz que aparece cosmológicamente, astrológicamente, por una proximidad con la ni siquiera estamos ahí, pero por una proximidad con Acuario. Pero se va a seguir reiterando Acuario dentro de Kali Yuga. Entonces, por eso, las opciones también en el perfectibilismo buscan de ser radicales. Radicales. Es decir, tomar el tigre, ¿no? Como decía Ébola, y bueno, y controlarlo de arriba es lo único que uno puede hacer, porque el tigre lo lleva a uno, la sociedad, el sistema, ¿no? El enloquecimiento global, las redes. Bueno, estamos en un momento donde los fundadores, los pensadores de las redes sociales, por supuesto Zuckerberg no, pero varios fundadores de Facebook, de Twitter, etcétera, están dejando las redes, pero abandonando en el uso incluso personal de las redes. Y es ahí donde otra vez, bueno, las redes pueden ser un instrumento maravilloso, pero pueden ser un instrumento de, como lo es en general, de engaño, de noticias falsas, de manipulación, de todo, de las imágenes que vemos. Infelizmente uno pone TikTok y ve imágenes de la guerra que son creadas por computadora, son creadas por aficionados, y entonces parece como que están tirando un helicóptero, sin importar que adentro va una gente adentro de ese helicóptero, y en realidad eso no está sucediendo, ¿no? Es todo creado, y nosotros lo consumimos, ¿no? Consumimos tanto con esta pandemia también, ¿no? Pónganse las mascarillas, sáquense las mascarillas, inyéctense una vez y va a ser suficiente, no 2 veces, no 3 veces, no, ahora viene la cuarta. No podemos viajar si no es con controles. Y esto es como una, ya lo hago al aire, como una catarsis, ¿no? Porque viajo en el mes de noviembre a Andalucía y en el regreso a Málaga y el Madrid, en plena pandemia, eran colas, era una cosa tan descomunal de gente, unos pegados a otros, parecía como que habían
o que estuvieran experimentando. Lo de Orwell parecía algo muy... Entonces, el gran hermano realmente estaba vigilando todos los movimientos, ¿no? Igual uno se puede mover. Yo le decía a alguno que hay que vacunarse 1, 2, 3, 5 veces. No me importa. Bueno, yo ya estoy viejo. No me importa. Las verdades ya no o las he dicho, o las he escrito, o lo que considero como verdadero lo sigo diciendo. Así que me doy 5 vacunas. Lo importante era poder viajar, tener algunos contactos, algunas personas, algunos sentimientos. Pero igual no llega a lo que alguien me comentaba ayer. Ayer me manda una imagen de Rudolf Steiner, ¿no? Que habla sobre el tema de las vacunas y que había pronosticado que venía una vacuna y que entonces a través de la vacuna, desde el cuerpo etérico y el otro le robaban el alma, ¿no? Realmente una imaginación riquísima, riquísima, pero alejada de la realidad, ¿no? Las vacunas han estado desde el principio del siglo, han salvado vidas, vidas en todos los planos. Y sin meterme con esta última, ¿no? Que vuelvo a reiterar, sí, puede ser que nos metieran algo, yo qué sé, pero el alma es muy grueso, a mí no me robaron el alma. Si alguien lo quiere pensar y quiere verme como este reptiliano fenómeno, pero es eso, ¿no? No a los extremos, nos están enloqueciendo con todas las cosas. Tomar tiempos, por eso las técnicas son muy precisas dentro del orden perfectibilista, a diferencia del resto de la masonería. Por ejemplo, el trabajo de un aprendiz tiene que tomar notas sobre sus conductas, porque es la manera, y era la manera jesuita, es el diario de los ejercicios ignacianos, ¿no? Entonces, tomar nota de cómo voy trabajando determinadas conductas, la honestidad, ¿no? Ah, no, pero dejé de ser honesto porque si no, no consigo el trabajo. O más o menos porque si no, no hago tal cosa. O le mentí al cura. ¿No? Entonces, bueno, hay que trabajar eso, pero viéndolo cada día, ¿no? Como lo de Milcue, que decía que cada día me siento mejor y mejor, cada día estoy más consciente de mí mismo, ¿no? Trabajando de esa manera, confiando en que el compañero o, en su caso, el maestro encargado de esos aprendices le va a dar la guía correcta, la guía segura, de la misma manera que entró la masonería con los ojos vendados, sin saber quién, porque están los otros, que son la mayoría, que ante un maestro espiritual, ya no solamente hablo de los perfectibilistas, hablo de la espiritualidad más pura, lo que hacen es cuestionar. ¿Y de dónde sacó esto? Ah, dijo esta palabra que tal y entonces esto, ¿no? Y uno empieza a desmenuzar todo y se pierde de la experiencia de la entrega, la experiencia del amor, la experiencia de la devoción, la experiencia que es la transformación del corazón, porque lo que tenemos endurecido es el corazón. No hay que dejar de lado el intelecto, porque si no vamos a viento de doctrina, como decía San Pablo, pero sí confiar en el corazón y entregarnos a esa experiencia. Así que como ves, hermano, la orden perfectibilista lo que busca es de que, por eso se entraba en 4º grado, aprendamos a filosofar, aprendamos a pensar, a cuestionarnos, a respetar lo diferente. En una logia puede haber pensamientos dispares en todos los ámbitos, científico, político, artístico, en fin. Esto es lo que creo que es el núcleo de la cosa, ¿no? Después está todos los rituales y todo, que es una cosa interesantísima, riquísima, ¿no? Excelente, mi querido hermano. Ahí está. Fantástico, fantástico, sí, sí, sí. Bueno. Y magnífico todo lo que nos has compartido. Te hago una propuesta, mi querido hermano. Hagamos una segunda parte el próximo sábado, porque todavía hay cosas que tienes que seguir compartiéndonos. Está muy interesante, está magnífico todo lo que nos has compartido. Y para tabular ciertas consultas que puedan hacernos del público que estuvo presente y que quiera saber. Entonces,
ordeno esas consultas y le hacemos una segunda parte el próximo sábado. Bueno, dale, cómo no. Excelente, excelente. Sí, hay mucha tela que cortar. Es magnífico el tema. Yo te agradezco todo lo que nos has compartido. Me quedo con aquello que dijiste de que la masonería perfectibilista es tradicionalista en lo iniciático y progresista en lo humano. Fabuloso, fabuloso, empatamos con eso. Hay una gran sintonía. Excelente, mi querido hermano. Gracias por todo tu aporte. Ha sido magnífico tenerte aquí en este espacio. Ya sabes, esta es tu casa. Entonces, el próximo sábado seguimos con la segunda parte. Cómo no. Un gusto. Perfecto, mi querido hermano. Para mí un honor. Un fuerte abrazo para ti. Una buena noche. Le deseamos una excelente noche a nuestro querido hermano Ubaldo Pino. Ya saben ustedes, del siguiente sábado vamos a tratar una segunda parte con todas las consultas que ustedes deseen aportar para desarrollar el complemento de este fabuloso tema con nuestro querido Ubaldo, hermano Ubaldo Pino, la masonería perfectibilista. Bien, mis queridos hermanos, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, querido público en general, queridos amigos, gracias por su presencia. Recuerden, no bajen la guardia, sigan con la guardia en alto. A mis hermanos templarios, sigan cumpliendo con las labores de sus oficios porque la obra jamás se suspende. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y hasta el próximo sábado.